A las 6:47 a.m. del 12 de marzo de 1944, el cabo James Dalton se agazapaba en una zanja embarrada fuera de Cassino, Italia, observando un vehículo blindado alemán acercarse a su posición a 24 kilómetros por hora. No tenía armas antitanque, ni minas, ni granadas, solo un pedazo de alambre de púas oxidado alrededor del mango de una pala que estaba prohibido usar. Jimmy Dalton creció en Gary, Indiana, donde su padre trabajaba en los altos hornos de US Steel jornadas de 15 horas, hierro fundido, un salario que apenas alcanzaba para alquilar y alimentar a 6 hijos. El 10 de marzo de 1944, Dalton decidió actuar. Otro 222 había matado a 2 hombres esa tarde. Tomó un rollo de alambre de púas, 2 palas y se movió solo bajo la noche. Encontró un lugar donde la carretera se estrechaba entre 2 robles. Clavó la primera pala en el suelo, inclinada hacia las posiciones americanas. Estiró el alambre a exactamente 36 centímetros del suelo, altura del eje de un vehículo ligero, para atrapar los Scout Cars. Probó la tensión tirando del alambre. El alambre cantaba al ser tocado, la configuración perfecta. Se arrastró de regreso a su refugio a la 1:15 a.m., sin decir nada a nadie. Cualquier oficial que lo descubriera, corte marcial. El Scout Car apareció a las 6:43 a.m. El cabo Dalton vigilaba, comiendo raciones frías mientras la niebla cubría la carretera. El alambre atrapó la rueda delantera derecha a las 6:47 a.m. El efecto fue inmediato y violento. El vehículo se volcó y Dalton corrió hacia el accidente, gritando por fuego de cobertura. Dalton alcanzó al conductor primero, un alemán de unos 22 años, con el cabello rubio ensangrentado. Lo ayudó a salir del vehículo . Dalton desenrolló rápidamente el alambre, lo enrolló y lo guardó en su mochila, antes de que alguien pudiera ver claramente qué había detenido el coche. El capitán Morrison llegó 6 minutos después. Miró el coche volcado y luego a Dalton. ¿Qué pasó? Se volcó, señor. Debe haber golpeado algo en la carretera. Private Morrison, que había capturado al alemán, encontró a Dalton limpiando su rifle a las 2 de la tarde. ¿Qué pasó realmente allí? Dalton no levantó la vista. Esa noche, después de oscurecer, Dalton le mostró a Morrison cómo instalar el alambre. 2 palas más, 9 metros de alambre, misma altura, misma tensión, mismo enterramiento. See the tension right here? That's what you want. Make sure it's low. Right, low and tight. Morrison lo hizo él mismo, mientras Dalton observaba, aprendiendo la técnica exacta. Ensure the anchor is deep, Morrison. Keep the tension tight against the post. Understood, Hayes.
Para el 15 de marzo, 6 soldados conocían el método. Dalton no lo había contado. Morrison sí le contó a uno, y la información comenzó a circular en susurros. Understood. Let's move. El soldado Private Jackson instaló uno en la carretera a San Pietro, siguiendo exactamente el método de Dalton. Private Ali colocó uno cerca del río Garigliano, sin permiso, sin documentación, solo resultados que salvarían vidas. El segundo 222 golpeó el alambre de Jackson el 18 de marzo. El mismo resultado. El coche volcado, comandante muerto, tripulación herida. El tercer coche golpeó la trampa de O'Malley el 21 de marzo. No se volcó completamente, pero quedó inutilizable y la tripulación lo abandonó. Hold your position. Keep your eyes on the tree line. Don't move yet. Para el 25 de marzo, la actividad de reconocimiento alemana en el sector de la 34ª División había disminuido un 60%. Vorsicht, hier könnten Drähte sein. Haltet die Augen offen. Jawohl, Herr Leutnant. El teniente Klaus Richter notó los primeros indicios del 29º Panzergrenadier. 3 coches destruidos, patrón inexplicable, hasta que consideró el alambre encontró un fragmento de alambre incrustado en la rueda delantera. Alambre de púas oxidado, colocado con precisión para atrapar un Scout Car. La inteligencia alemana entrevistó a soldados capturados. Ninguno sabía nada sobre los alambres de We Salam. know you have the coordinates. Tell me where the others are hiding. Dalton pasó 2 semanas enseñando a 60 soldados cómo colocar los alambres, tensión, ocultamiento y As you can see on the remoción. map, the hedgerows provide cover here. But once we hit the wire, you move fast and quiet. Use the Garon only if absolutely necessary. En julio, el método se había extendido a 3 divisiones, sin documentación oficial, solo de soldado a soldado. Para principios de abril, las unidades de reconocimiento alemanas escaneaban carreteras antes de avanzar, moviéndose con cautela. Los estadounidenses no sabían por qué los alemanes eran más cautelosos, pero notaban menos patrullas y menos agresión. El capitán Morrison descubrió a Williams colocando un alambre en una carretera, mismo método que How's Dalton that wire había holding, Private? usado. It's secure, Captain. Williams no dijo nada. Morrison tomó nota de la instalación, medidas, ángulos y tipo de alambre. See the tension right here? That's what you want. Twist it until it bites. Morrison pidió que Williams demostrara el proceso de instalación mientras él observaba atentamente. Tomó más notas y registró cada detalle: altura, tensión, posición de los obstáculos. Para el 10 de abril, Morrison había documentado 17 instalaciones de alambre en el sector de la Check the tension compañía. again, Williams. Make it solid. Sir, yes, sir. It's holding fast.
Entrevistó a los soldados que los instalaron y registró los resultados, calculando la tasa de éxito. El 87% de los Scout Cars que golpeaban los alambres quedaban inutilizados. Ninguna baja aliada. El costo total de material, 30 pies de alambre de púas y 2 palas, todo disponible en la cadena de suministro. El 19 de abril, la respuesta oficial fue: método no autorizado. Discontinuar Highly inmediatamente. irregular, Captain. Where is the supporting evidence? And you stand by this report, son. El costo total de material, 30 pies de alambre de púas y 2 palas. Todo disponible en la Watch the wire cadena on de the left. It's suministro. loose. I see it. Steady now. Los alambres continuaron en su lugar y la tasa de bajas se mantuvo baja. Las estadísticas contaban una historia que el batallón no podía ignorar por See how the siempre. mud holds it? You pack it tight, breaks up the line, they won't see it from the air. El coronel Anderson notó la disminución de bajas y envió investigadores a las líneas del frente a finales de abril. Encontraron los alambres en menos de 2 días. En mayo de 1944, Dalton fue enviado a entrenar soldados en la técnica de obstáculos That wire needs to improvisados. be taut. Keep your head down while you work. We don't want any silhouettes against the sky. Dalton mostró fotografías de Scout Cars volteados y dio estadísticas de bajas para convencer a This los is it, gentlemen. escépticos. Everything we've trained for comes down to this. Follow me and don't look back. En julio, el método se había extendido a 3 divisiones. Solo de soldado a Secure that line soldado. right there. Make it tight. Understood, Sergeant. Para principios de agosto, las patrullas alemanas eran más cautelosas, moviéndose más despacio y revisando el terreno. Los estadounidenses notaban menos patrullas y menor agresión de los alemanes. Morrison decidió registrar cada instalación, entrevistó soldados y calculó Make sure the tension is resultados. consistent across the line, Private. Yes, sir. Secure the picket here, angled northeast. El manual de campo no autorizaba este método, pero estaba salvando vidas. Las estadísticas mostraban que las bajas de la 34ª División habían caído drásticamente desde febrero. Antes de los alambres se habían perdido 47 hombres en 6 semanas. Después, solo 2 en marzo y 3 en abril. Dalton enseñaba el método sin documentación oficial, solo con conocimiento práctico. Aprendían a instalar, tensionar, ocultar
y retirar los alambres de forma segura. Para agosto, el método se había extendido a todo el frente italiano. Se calcula que entre marzo y agosto se inutilizaron 43 vehículos de reconocimiento alemanes. Estos vehículos habrían llamado cientos de ataques de artillería que podrían haber matado cientos de soldados. Bitte, helfen Sie uns. Los documentos oficiales atribuían la disminución de bajas a la conciencia defensiva y capacidades antitanque mejoradas. I understand the situation, but the general's orders are clear. We advance at dawn. No héroes, no medallas, solo hombres tratando de mantenerse vivos. Dalton no recibió reconocimiento oficial. Su innovación quedó en secreto entre los soldados. Nunca buscó crédito. Nunca escribió un informe. Nunca reclamó haber cambiado nada. Para él, solo hizo lo que debía hacer para mantener a su unidad con vida. El alambre no era una trampa, era tiempo. Tiempo para que los soldados vivieran un día más. Cada minuto ganado era un ataque alemán retrasado, un disparo no realizado, una vida no perdida. Los alemanes nunca descubrieron la fórmula exacta, y para cuando sospecharon, ya era tarde. La doctrina alemana tuvo que ajustarse, obligando a detener vehículos, reducir velocidad y arriesgarse en emboscadas. Der Draht ist absichtlich platziert. Daltons Werk? Ist in der Nähe. Vorsicht! Para Dalton, la guerra eran momentos pequeños que decidían el destino de muchos. Make sure it's taut. A loose wire is useless. Secure it at the post before moving to the next section. Eso significaba que sus hombres tenían ventaja. No héroes, no medallas, solo hombres tratando de mantenerse vivos. Here, drink this. You're gonna be all right. Just hold on. Si alguien podía aprenderlo, lo enseñaba. Si alguien podía usarlo, lo compartía. Nunca buscó órdenes, solo buscó soluciones. El método era simple, y por eso era perfecto. El ingenio de Dalton no venía de los manuales, sino del trabajo en los ferrocarriles. Años de improvisar en los patios ferroviarios se convirtieron en armas en Italia. Sabía qué altura rompería un eje y qué tensión podía volcar un vehículo ligero. Los alemanes jamás imaginaron que un simple alambre podía detener una máquina de 4 toneladas. Wir müssen hier weg! Wo ist der Feind? Para su unidad, Dalton era más valioso que cualquier manual táctico. Les enseñó lo que el ejército no enseñaba:
creatividad. Pay close attention to the tension angle here. If the wire sags, it's useless. Dig the stakes deep and keep the line taut, like the diagram shows. Su idea salvó vidas que nunca conocería. Y cuando terminó la guerra, regresó a casa, sin fanfarria, sin gloria, solo con la satisfacción de haber hecho su parte.